Que el Señor los bendiga, hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Jesús ama a los niños. Pues les damos las gracias por estarnos acompañando el día de hoy y esperamos que este programa sea de bendición para cada una de sus vidas. Mi nombre es Damaris. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, que el Señor nos permite estar en este lugar. Les damos las gracias por acompañarnos y les pedimos que nos acompañen durante toda la transmisión que se va a estar enseñando sobre el Nuevo Testamento. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Shishulit y que este programa que sea de grande bendición. El Señor les bendiga. Mi nombre es Andrea. Y que el Señor les bendiga. Yo soy Daniel. Que el Señor los bendiga. Mi nombre es Ariana. Gloria a Dios. Y antes de comenzar, bueno, pues que vamos a entonar una alabanza, un canto que es de feliz cumpleaños para nuestra hermana Naye García, que el día de hoy estuvo cumpliendo años por la gracia de Dios. Le enviamos un fuerte abrazo y bueno, pues que el Señor le bendiga, hermano. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, a fin de otro año le concedió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo, hermana, ¿verdad? Que Dios le siga bendiciendo, que Dios la siga ayudando en este ministerio, ¿verdad? Que es de grande bendición también ver sus programas y cómo nos enseña cada día más sobre la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues antes de empezar ahora sí con el programa, vamos a elevar una oración a Dios, que sea Él el que bendiga este programa. Padre bendito que estás en el reino de los cielos, Señor, gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos permite, Señor, de poder estar en este lugar, Señor, glorificando tu nombre, Señor, mediante la lección, Señor, mediante, Señor, el impartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas glorificado, Señor, mediante esas enseñanzas, Señor, que son para edificación de las almas, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están en sus hogares, Señor. Te pedimos que los ayudes, Señor, los guardes, Señor. Te pido, Señor, que pongas entendimiento, Señor, en ellos, Señor, y también a nosotros, Señor, que nos des tu ayuda, Señor, para poder, Señor, compartir tu palabra, Señor, y todo sea para honra y gloria de tu nombre, Padre bendito, Señor. Gracias por todo, Padre, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, pues hermanos, el día de hoy, bueno, en este mes, que es el mes de agosto, ¿qué se está celebrando? ¿Ustedes saben qué se está celebrando? El mes de la Biblia. El mes de la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia es un instrumento que cuando lo estábamos viendo, ¿en qué tema lo vimos? ¿Te acuerdas, Gis? Que la Biblia era que nuestro soporte, era nuestro soporte, pero cuando lo estábamos viendo en que la armadura de Dios, la Biblia es la que nos va a ayudar en todo nuestro caminar. Y hoy vamos a aprender más de la Biblia, pero aprendiendo los capítulos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a entonar antes unas alabanzas para que llevan relación con la Biblia. Dos, tres. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabia al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y mucho más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y mucho más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
es perfecta. Y ahora vamos a entonar otro canto que ya lo hemos estado repasando y que nuestra hermana pues el día del lunes también nos ayudó a repasar, ¿verdad? Dice este canto, la Biblia dice es la realidad. Enséñame. La Biblia dice es la realidad, que tengo la gran necesidad de ser enseñado en mi caminar por papi y por mami y mi profesor. Yo sé que me falta mucho por crecer, hay muchas cosas por aprender. Si soy obediente al consejo de Dios, haré mi camino para ser mejor. Enséñame, quiero aprender. Aclara mi mente, enséñame a amar, enséñame ahora el camino. Y cuando sea mayor, no me apartaré de él jamás. Enséñame, quiero aprender. Aclara mi mente, enséñame a amar, enséñame ahora el camino. Y cuando sea mayor, no me apartaré de él jamás. Yo quiero aprender de la palabra de Dios, vivirla por obra, vivir la lección. Yo quiero aprender de la sabiduría, yo quiero enseñarla en mi corazón. Enséñame, quiero aprender. Aclara mi mente, enséñame a amar, enséñame ahora el camino. Y cuando sea mayor, no me apartaré de él jamás. Enséñame, quiero aprender. Aclara mi mente, enséñame a amar, enséñame ahora el camino. Y cuando sea mayor, no me apartaré de él jamás. Enséñame. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ahora vamos a cantar otro estribillo que la mayoría se lo debe de saber, que es la B-I-B-L-I, que es la Biblia, ¿verdad? Vamos a entonar este canto. Dos, tres. La B-I-B-L-I es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La B-I-B-L-I, la B-I-B-L-I es el libro de mi Dios, en ella solo confío yo. La B-I-B-L-I. Y luego dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues estos han sido los cantos y ahora sí vamos a empezar con la lección porque son muchos libros, ¿verdad? Y nuestro hermano Ian va a empezar con esta lección y vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Bueno, pues como ya mencionó nuestra hermana, vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. Vamos a aprendernos principalmente los libros del Nuevo Testamento. Pero antes queremos hacer un repaso general sobre estos libros. ¿Alguno de ustedes, niños, se sabe el orden de los libros? ¿O sabe los libros del Nuevo Testamento? ¿De Dios? No, bueno, pues vamos a darle un repaso nosotros del Nuevo Testamento. 2, 3, empezamos por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Romanos, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios,
Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Todos estos son los libros del Nuevo Testamento y como pueden ver algunos están repartidos por acá. Posteriormente estaremos haciendo una actividad conforme para ir viendo y irnos principalmente, como mencionábamos, memorizándonos estos libros para que así podamos ser llenos de bendición para nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Bueno, y pues algo que yo quiero decir es que, ¿saben cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27 libros. Son 27 libros, ya que el libro en total, ¿cuántos tiene? ¿La Biblia cuántos tiene? 66 libros. Estos son un poquito menos que los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también algo que queremos recalcar es que si alguien sabe por qué se le dice Nuevo Testamento a la Biblia, ¿no? ¿No saben? Si se dan cuenta, es después de Cristo. Después del nacimiento de Cristo, empieza a hablar ya cuando empieza el nacimiento de Cristo. Ese es un dato interesante, ¿verdad? Porque muchas veces decimos el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero nunca sabemos, o algunos no sabían por qué es el Antiguo y por qué es el Nuevo. Así como cuando decimos antes de Cristo o después de Cristo, es porque el Nuevo Testamento empieza a hablar ya después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya dijimos. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a comenzar ya para más o menos la clasificación de estos libros. Todos los 27 libros que ahorita repasamos se dividen en 5 partes. En los evangelios, en los libros históricos, en las cartas paulinas, en las cartas generales y en los libros proféticos. Primero vamos a empezar con los evangelios. ¿Alguna vez, niño, has oído en tu iglesia que empieza el pastor a hablar y lee la palabra y empieza a decir el evangelio según San? Bueno, pues queremos iniciar los libros de esta parte de la clasificación. Es San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Esos 4 libros son los que conforman los evangelios. ¿Y sabe, niño, qué significa evangelio? El evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas de que Jesucristo, en lo que habla de estos 4 libros, es de cuando Cristo estaba en esta tierra. Ahora vamos con los libros históricos. Esta parte nada más es conformada por un libro, que es Hechos de los Apóstoles. Nos habla la historia de los apóstoles conforme va avanzando el tiempo después de que nuestro Señor Jesucristo volvió a estar allá en el reino de los cielos. Y ahora vamos con las cartas paulinas, que más que nada son las cartas que Pablo escribió a diferentes lugares, personas y pastores. Primero vamos a empezar. Los libros que pertenecen a este grupo son Romanos, Primera de Corintios, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Primero vamos con esos, todavía faltan más, pero estos van con relación. Estos libros Pablo mandó a congregaciones. Pablo mandó las cartas a congregaciones a diferentes lugares. Por ejemplo, cada uno lleva el nombre del lugar a donde fueron. Por ejemplo, a los romanos, pues como decíamos, a las personas que estaban en Roma. De Gálatas, de Galacia. Efesios, de Éfeso. De Tesalonicenses, de la iglesia en Tesalónica. Luego vamos con los pastorales, o bueno, a las cartas que fueron dadas a jóvenes pastores, que en este caso fueron a Timoteo y a Tito. Y las cartas personales que fueron enviadas a Filemón. Todos estos, los primeros que hablamos, los de Timoteo, Tito y Filemón, todos forman parte de las cartas paulinas que las envió Pablo. Luego vamos por las cartas generales, que estos ya fueron entre diferentes apóstoles que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, vamos a empezar con los libros, es Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Gloria a Dios. De Hebreos, Hebreos no se conoce como tal autor, pero dice que es cartas generales. ¿Por qué? Porque Dios, en los demás cartas de Santiago para Judas, estas cartas son denominadas cartas universales. ¿Por qué? No tenían un destinatario específico. Por ejemplo,
dárselo a un joven o a alguien. Estas cartas nos hablan a todos, a cada uno de nosotros. No se conoce principalmente para quién fueron enviadas, sino que lo escribieron porque hasta ahora nos siguen dando consejos. Y en la última clasificación, los libros proféticos, también es conformado por un libro, en este caso Apocalipsis, o como algunos los llaman, el libro de la revelación, el cual nos muestra cómo a través de su siervo Juan, cómo Dios nos mandó, o nos dice que nos da una breve ojeada que nos permite apreciar, habla extensamente del porvenir, de lo que acontece después de la venida de cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y bueno, pues vamos a dejar el lugar. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues qué interesante, ¿verdad? Cómo se clasifican todos los libros de la Biblia, los evangelios, históricos, cartas paulinas, las cartas generales y los proféticos. Pero ahora, bueno, vamos a empezar. A mí me tocan los evangelios y vamos a leer. Si se dan cuenta, pues aquí enfrente pues no tienen su nombre. Y ahorita los vamos a ir ordenando. El primer libro de Evangelios dice: narra la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección. Pero algo que es lo principal de este libro es que se pone un énfasis especial en las enseñanzas del maestro. Y les vamos a decir por qué. Porque si abrimos nuestras sagradas escrituras, en el libro que ahorita van a pasar a pegar el nombre, en lo que ustedes vayan pensando a qué libro pertenece. Si empezamos a leer y vamos a enfocarnos principal, porque en estos 4 evangelios dice que habla sobre la vida de Jesús, pero principalmente en las enseñanzas del maestro, ya que si vemos en los títulos en algunos títulos que vienen en la Biblia, dice que, por ejemplo, en este dice el sermón del monte, las bienaventuranzas. Entonces aquí pues van enseñando varias cosas de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. ¿Qué libro creen que sea? Hable. ¿No? Aunque estén mal, ahorita vamos. San Mateo. Gis, ¿puedes pasar a buscar el nombre y pegarlo acá? San Mateo. Ahora vamos a leer el segundo. Dice: escribió un evangelio corto y conciso. Okay. Es el libro de San Mateo, ¿verdad? Que narra la historia de Jesús y las enseñanzas principalmente. El segundo libro que dice: escribió un evangelio corto y conciso. Su meta era profundizar la fe y la dedicación de los creyentes de la comunidad para quien escribía. Si nos basamos también en los títulos de este libro, en lo que vayan pensando también, niños, en qué libro creen que sea. De hecho ya están puestos en orden, pero este es para ir confirmando que sí se saben los libros de la Biblia. Y si no, ahorita los vamos a ir aprendiendo. Si buscamos en alguno de los títulos también, dice: Jesús predice la destrucción del templo. Aquí dice que en esto, pues, ¿qué era lo que debían de hacer? Si nosotros nos ponemos a leer las Sagradas Escrituras, pues nos va profundizando cada vez más sobre la fe, sobre la dedicación que nosotros debemos tener, ¿verdad? ¿Qué libro creen que sea? ¿Dani? Este es Mateo. Nuestro hermano Ian había dicho que es Marcos. ¿Puedes pasar a buscar el nombre y pegarlo? San Marcos, ¿verdad? El libro de San Marcos. Luego el tercer libro que dice: en este evangelio se enfatiza que al alcance de todos está la salvación en Jesús. El evangelista lo hace describiendo a Jesús en contacto con la gente pobre, con los necesitados y con los que viven al margen de la sociedad. También vamos a buscar un título aquí en las Sagradas Escrituras. Y por ejemplo dice Jesús y Zaqueo, porque dice, esta historia la recordamos, ¿verdad? ¿Quién era Zaqueo? ¿Alguien acuerda? Un hombre que chaparrito que vivía en Jericó, y cuando Jesús pasó por ahí, aún sí como lo sucedió, ¿verdad? Esta historia pues habla como Jesús, a lo mejor aunque él robaba y todo eso, pues, estaba siempre, él estaba con todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué libro
San Lucas. San Lucas. ¿Puedes pasar a pegarla, Andrea? San Lucas. Luego, el último libro de los evangelios dice, el evangelio de San Juan, por su forma, se coloca aparte de los otros tres, pues organiza su mensaje enfocándolo en 7 señales que apuntan a Jesús como hijo de Dios. Su estilo literario es reflexivo y lleno de imágenes y figuras, ¿verdad? En esta parte nos hace reflexionar mucho sobre las cosas de Dios, y aparte dice que es diferente a los otros 3, ya que tiene un mensaje enfocándolo como 7 señales, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los títulos que podemos ver en este libro es Jesús ora por sus discípulos. También Pedro niega a Jesús. Estaba dando también señales de lo que iba a pasar, de lo que iban a hacer cada uno de sus discípulos. Él ya lo sabía. ¿Nos pueden decir qué libro es? San Juan. San Juan. Ahí les puedes pasar a pegar. San Juan. Y todos estos son los evangelios. ¿Los repetimos todos juntos? San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Amén. Ahora vamos con los libros históricos. Que solamente, ¿cuántos libros son? Uno, ¿verdad? Solamente es un libro. Y vamos a ver qué dice. Dice, cuando Jesús se ausentó, este libro nos habla cuando Jesús se ausentó de sus discípulos, el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Este libro fue escrito por San Lucas como complemento a su evangelio y relata eventos claves en la historia y el trabajo de la iglesia cristiana primitiva y cómo se propaga la fe en el mundo mediterráneo de entonces. En este, por ejemplo, hay un personaje que más lo resaltamos en Hechos. Ya dije el nombre, bueno. Entonces ahorita busquen por lo mientras Hechos y lo pasan a pegar. Pero bueno, en este capítulo que es Hechos, pues dice que quién era el personaje principal, Saulo de Tarso, ¿verdad? Que era un hombre que perseguía a la iglesia cristiana, pero después dice que su nombre cambió a Pablo y fue viajando por diferentes lugares y transmitiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien ya lo encontró? ¿Lo puede pasar a pegar? Gloria a Dios. Hechos. El libro histórico que es Hechos. Ahora vamos con las cartas paulinas. Vamos a leer lo que dicen las cartas paulinas y dice: en esta importante carta, San Pablo le escribe a los romanos acerca de la vida en el Espíritu, que es dada por la fe a los creyentes en Cristo. El apóstol les reitera la gran bondad de Dios y les declara que a través de Jesucristo Dios nos acepta y nos liberta de nuestros pecados. ¿Qué libro creen que esté hablando? De Romanos. Vamos a buscar aquí en la Biblia y vamos a leer un título nada más, enfocándonos pues a lo que dice acá, ¿verdad? Que dice que era acerca de la vida del Espíritu. Y dice, viviendo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8 dice, viviendo en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Luego, vamos en orden, dice, bueno, ¿la cerramos? ¿La abrimos? En esta carta trata específicamente los problemas que la iglesia en Corinto estaba enfrentando, que eran disensión, inmoralidad, problemas de forma en la adoración pública y confusión acerca de los dones del Espíritu. ¿Qué tema creen que está hablando? Si estamos diciendo que es de la iglesia de Corinto. De Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios. Vamos a leer un título de Corintios rápidamente, que dice, por ejemplo, el capítulo 10 dice, amonestación contra la idolatría, ya que esta iglesia dice que tenía varios problemas. Primera de Corintios, ¿verdad? Y bueno, pues el segundo ya debemos de imaginarnos qué libro es también. Ay, no estoy listo. Bueno, dice, en esta carta, San Pablo escribe sobre su relación con la iglesia de Corinto y los efectos que algunos falsos profetas habían tenido en su ministerio. Vamos a leer rápidamente un título también, vamos a buscar.
En 2 de Corintios, por ejemplo, dice, Pablo defiende su ministerio, ¿verdad? Porque dice que estaba teniendo problemas. 2 de Corintios. Luego el siguiente libro dice, esta carta expone la libertad con respecto a la ley del creyente en Cristo. Pablo declara que es solo por fe que todos los creyentes son reconciliados. Vamos a leer rápido un título en lo que vayan pensando qué libro es. Gálatas, ¿verdad? Es Gálatas, busquen el nombre y lo van pegando. Gálatas, un título, por ejemplo, aquí dice, no hay otro evangelio. En el capítulo 3 de Gálatas dice, el Espíritu se recibe por la fe. Y bueno, pues hasta ahí me tocan a mí los primeros 9 libros y nuestro hermano Ian va a seguir con lo demás, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a seguir con el siguiente libro que nos corresponde. Dice, el tema central de esta carta es el propósito del eterno Dios, juntar de muchas naciones y razas la Iglesia Universal de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, pues ¿alguien tiene idea? Efesios. Gloria a Dios. A la Iglesia de Efesios. Gloria a Dios. Vamos con el siguiente. En esta carta, San Pablo les dice a los creyentes en Colosas que hagan a un lado sus supersticiones y que pongan a Cristo en el centro de sus vidas. Perdón, me salté una. El énfasis de esta carta es el gozo que el creyente en Cristo encuentra en todas las situaciones de la vida. San Pablo le escribió mientras estaba en la cárcel. ¿Alguien sabe a qué libro pertenece? Colosenses. No. No, nos está faltando un libro. Es Filipenses, ¿verdad? Es bueno porque pues también así vamos aprendiendo y vamos ahorita, pongan atención porque los vamos a repasar cada uno de los que estamos aquí. A ver, ¿quién se lo aprendió? Gracias a Dios. Bueno, ahora sí seguimos con la que me había saltado. En esta carta San Pablo les dice a los creyentes en Colosas que hagan a un lado sus supersticiones y que pongan a Cristo en el centro de sus vidas. Más o menos por el lugar en donde decíamos que algunos de los títulos de los libros se relacionan con el nombre donde fueron. Aquí más o menos ya nos podemos dar el nombre. En Colosas. ¿Dónde es? Colosenses. Bueno, ahora yo paso porque yo quiero pegar uno. Colosenses, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos con el siguiente. Dice, en esta carta San Pablo da consejos a los cristianos en Tesalónica en cuanto al retorno de Jesús al mundo. Gloria a Dios. ¿Alguien más o menos tiene una idea de cuál es? Ahora sí que la mayoría de los libros que estamos hablando están ordenados más o menos. Tesalonicenses. Está hablando en Tesalónica, entonces... Primera de Tesalonicenses. Ya esperamos a que pase a pegar Y bueno, pues aquí ya nos dimos cuál es más o menos la idea de cuál es el siguiente libro. Vamos a leer, dice, San Pablo habla del retorno de Jesús al mundo. También trata de preparar a los creyentes para la venida del Señor. En este libro habla, bueno, más o menos como nos decía, de que habla a los creyentes de que viene Cristo. Y bueno, hay que estar preparados, gloria a Dios. Y ya más o menos nos dábamos una idea con esta. Gloria a Dios. ¿Cuál sigue de Primera de Tesalonicenses? Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Gloria a Dios. Te falta Tesalonicenses. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos. Dice, en esta carta sirve como guía a Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva.
San Pablo le da consejos sobre la adoración, el ministerio y las relaciones dentro de la iglesia. Aquí nos habla de un muchacho. ¿De quién es? De Timoteo, ¿verdad? Y es Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Es la última carta escrita por San Pablo. En ella da un último reto a su compañero de trabajo. Estábamos hablando de un muchacho que era Timoteo, entonces corresponde la segunda carta a Timoteo. A pesar de que esto diga que es la última carta escrita, no quiere decir que en este orden fueron, bueno, como están en la Biblia fueron escritas, sino que están en diferente orden, pero se van acomodando de otra manera, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos con el siguiente. Tito estaba ministrando en Creta. En esta carta San Pablo le aconseja cómo ayudar a los nuevos cristianos. Nos habla de un joven, más o menos saben de a qué se refiere, o bueno, del libro. ¿Cuál es? Filemón. Habla de un joven. Tito estaba ministrando en Creta. Tito. Gloria a Dios. Ahora, la última que nos corresponde a nosotros. En esta carta, Filemón es instado a perdonar a su esclavo Onésimo, quien había tratado de escaparse, también a aceptarlo como un hermano en Cristo. Filemón. Filemón, ¿verdad? Gloria a Dios. Y bueno, dejamos al que corresponde. Bueno, vamos a repasar rápidamente que es de las cartas paulinas. Y dice Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Amén, gloria a Dios. Y ahora sí dejamos el lugar a nuestra hermana. Dios les bendiga. A mí me tocó hablar sobre los últimos 9 libros de la Biblia. Voy a estar leyendo una redactación de todo lo que dice los libros. Hay palabras que no entendí y las investigué. Hebreos. Una carta para un grupo de judíos cristianos, escrita alrededor de 64 después de Cristo. Se desconoce el autor. Los cristianos destinatarios, que habían pasado por persecución, se estaban alejando de su fe y perdían interés en su tarea misionera, con la tentación de volver al judaísmo. El autor escribe dicha epístola para enfatizar la superioridad del cristianismo. El autor destaca la superioridad de Cristo sobre profetas, ángeles, Moisés, Josué y Aarón. Dios habló a través de ellos, pero llegó Jesús con el nuevo pacto y fe que supera todo. Esta carta reta a nuevos cristianos ir más allá de los rituales y ceremonias tradicionales y darse cuenta de que en Cristo todos han encontrado su cumplimiento. Las epístolas de Pedro, Juan y Judas forman epístolas generales. Significa que no se dirigen a ninguna iglesia ni individuo, sino a la iglesia cristiana en general. Fue escrita en el año 45 después de Cristo. Contiene poca doctrina y se centra más en lo moral y en la ética y práctica de fe personal. Revela prácticas hipócritas y enseña a los cristianos apliquen las enseñanzas de Jesús en su vida diaria. Santiago aconseja que los creyentes, al poner en práctica sus creencias,
Además, ofrece ideas prácticas acerca de cómo vivir en su fe. Primera de Pedro. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro, aproximadamente entre el año 62 y 69 después de Cristo. Fue enviada a los cristianos de Asia Menor. Exhorta a ser firmes en la persecución que sufrían y tener esperanza de vida eterna y celestial. También habla de algunos asuntos en cuanto a los padecimientos y sacrificios de Jesús. Esta carta fue escrita para confortar a los primeros cristianos, quienes estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Segunda de Pedro. Esta segunda carta advierte a los cristianos sobre falsos maestros y enseñanzas. Los alienta a seguir y a crecer en su fe. Además, contiene demasiadas referencias de la segunda venida de Cristo, alentando y dando esperanza a la promesa de su regreso. Incluye sobre el fin del mundo y nueva creación. En esta carta, San Pedro advierte a los creyentes sobre los falsos maestros y los estimula a seguir leales. Primera de Juan. Las epístolas de Juan son las diferentes al resto de las generales. Esta carta es una homilia, que significa discurso o sermón sencillo. Doctrinal, que significa reglas y preceptos. Fue escrita por Juan entre el 85 y 90 después de Cristo para corregir herejías, conjuntos de creencias contrarias a las enseñanzas de la Biblia, como el docetismo, que negaba la encarnación de Cristo y advierte a los falsos maestros. Esta carta explica verdades básicas acerca de la vida cristiana, como enfasáis en el mandato de amarse unos a otros. Segunda de San Juan. Dirigida a la señora elegida, a sus hijos, los que se interpreta como una mujer cristiana, y como a la congregación cristiana, al cual la primera carta advierte a los falsos maestros y misioneros que niegan a la encarnación, y el apóstol pide específicamente que dejen de ser hospitalarios de ellos. Tercera de San Juan. Se dirige al Gallo, un cristiano íntegro a quien el apóstol alaba por encomiable manera de tratar a sus hermanos cristianos. También advierte sobre Diótrefes, ambicioso líder de otra iglesia cuya mala conducta no debe ser imitada. Judas. El autor fue Judas, hermano de Santiago y medio hermano de Jesús. Pide que los cristianos a mantenerse firmes y constantes en su fe y su vida. El tema principal es la salvación de Cristo. Advierte a los falsos maestros que enseñaban el gnosticismo, doctrina religiosa esotérica y herética, y promovían vida contraria a los valores cristianos. Además señala castigos de la inmoralidad. Apocalipsis, escrito por el anciano apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos entre 90 y 95 después de Cristo, hace que su interpretación sea dificultosa y controversial. Su propósito básico es revelar a Cristo como Señor y vencedor del maligno. Presenta así la soberbia de Dios y su intervención en el final de los tiempos. Este libro fue escrito para alentar a los creyentes quienes estaban siendo perseguidos y para afirmar su fe en que Dios cuidará de ellos, usando símbolos y visiones descritos y los que
Que Dios les bendiga y espero que esto me hayan entendido y que sea de grande bendición. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y que Dios bendiga la vida de nuestra hermana Gis, que nos ayuda, ¿verdad? Colaborando, todos los hermanitos que ahorita están con nosotros. Y pues aquí también viene lo que dijo nuestra hermana, ¿verdad? Que esta carta, ¿cómo dijo que se llama? Porque las fue diciendo su nombre, que dice que esta carta reta a los nuevos cristianos a darse cuenta de que en Cristo todos han encontrado su cumplimiento. Además, da recomendaciones de lo que un cristiano debe de hacer. ¿Qué carta dijimos que era? Hebreos. Amén, gloria a Dios. Bueno, pasan a pegar Hebreos. La siguiente carta dice, bueno, ya de hecho trae el nombre y dice: Santiago aconseja a los creyentes y ofrece ideas prácticas acerca de cómo vivir su fe. Santiago, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Santiago. En lo que leamos el otro. El otro dice: esta carta fue escrita para confrontar a los primeros cristianos, quienes estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Gis va a pasar a pegar su nombre. Primera de Pedro. Aquí está. Primera de Pedro, ¿verdad? Entonces la segunda pues ya más o menos tenemos la idea de cuál libro va a ser. Dice: esta carta, San Pedro advierte a los creyentes sobre los falsos maestros y los estimula a seguir leales a Dios, ¿verdad? Si nos vamos dando cuenta de todo lo que hemos leído, cada uno de los libros nos va diciendo diferentes cosas, ya sea de aliento. La Biblia es algo sorprendente, ya que dice el texto ahorita que vamos a leer que es inspirada por Dios, y esta Biblia pues nos da consejos, nos ayuda, tristes, felices, agradecimiento, todo nos enseña la Biblia, inclusive valores, ¿verdad? La siguiente dice: esta carta explica verdades básicas acerca de la vida cristiana, como énfasis en el mandato de amarse unos a otros. ¿Qué libro creen que sea? Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan. El segundo libro, vamos a leerlo, y dice: esta carta dirigida a la señora elegida y a sus hijos, advierte a los creyentes sobre los falsos maestros, ¿verdad? Segunda de Juan. Y ya nos vamos imaginando cuál es el otro, ¿verdad? Porque es uno de los que tienen tres partes. Dice: en contraste con la segunda carta de San Juan, esta carta habla de las necesidades de la necesidad de recibir a aquellos que predican a Cristo, de aceptar, ¿verdad?, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué libro es? Tercera de Juan. Tercera de Juan. Y el último libro de las cartas generales. Dice: Judas advierte a los creyentes en contra de la mala influencia de personas apenas a la hermandad de creyentes, ¿verdad? Porque muchas veces decimos que, bueno, el corazón de una persona no está recto. Pues, ¿qué libro es? Judas, ¿verdad? De las malas personas. Ahora repetimos las cartas generales todos juntos. Y dice: Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Ahora vamos con el último libro, que es el profético, ¿verdad? Vamos a leer rápido porque nuestra hermana Gis ya nos los explicó, y dice: este libro fue escrito para alentar a los creyentes quienes estaban siendo perseguidos y para afirmar su fe en que Dios cuidaría de ellos usando símbolos y visiones. El escritor ilustra el triunfo del bien sobre el mal y la creación de una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Y cuántos de nosotros pues no hemos leído este libro que se llama
Apocalipsis, ¿verdad? Es muy interesante porque dice profético. ¿Qué es un profeta, por decirlo así? Alguien que dice lo que, Dios le da... Mensajero. Es un mensajero de Dios principalmente, le va a decir lo que va a pasar, ¿verdad? Y el último libro, ¿cómo se llama? Dijimos otra vez. Apocalipsis. Ahora vamos a darle un repaso y les va a pasar a ver si ya más o menos se los aprendieron, ¿verdad? Empezamos. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis, ¿verdad? Que es nuestro último libro. ¿Alguien ya se lo aprendió más o menos? ¿No? ¿Gis? ¿Ya te los aprendiste más o menos? Más o menos. Viendo hacia la cámara. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Gigi se lo aprendió. ¿Alguien más que sea el valiente que quiera pasar? ¿Dani? ¿Sí? A ver, Dani va a pasar, ¿verdad? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Colosenses, Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más es valiente o lo digo yo? Ya lo ustedes, para que repasen una vez más, lo digo yo. Entonces empezamos con los libros, con los evangelios. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, que son cuatro libros, ¿verdad? Luego vamos con los libros históricos, que son Hechos, solamente es un libro. Luego las cartas paulinas, que es Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Ahí son las cartas paulinas. No, Hebreos no, ¿verdad? Filemón, perdón, me equivoqué. Cartas paulinas. Luego las cartas generales, que es Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, bueno, Primera, Segunda y Tercera de Juan, luego Judas, que es el último, las cartas Apocalipsis. generales. Y luego el libro profético, que es Apocalipsis. Entonces, ¿los evangelios cuántos libros tiene? 4. ¿Los históricos? 1. ¿Las cartas paulinas? 13. 13. ¿Las cartas generales? 8. 8. ¿Y los proféticos? 1, ¿verdad?
Y ahorita les voy a hacer preguntas, ¿verdad? Así que necesito que se pasen todos al frente para ver cuánto aprendieron. A ver, como primera pregunta también para nuestro hermano Ian. Todos, el que se la sepa, levanta la mano, ¿verdad? Que, bueno, en la clasificación que acabamos de ver y que yo les volví a repetir los números, los evangelios, ¿cuántos libros tienen? Levanten su mano quien se lo sepa. 27. No. Cuatro evangelios. ¿Los libros históricos? 1. Levanten su mano para que los vayamos diciendo. Luego, las cartas paulinas. A ver, Ari, ¿cuántas tiene? 13. Las cartas generales, ¿cuántas tiene? 8. 8, bueno, Dani ya contestó. ¿Y el profético, André? 1, ¿verdad? ¿Ya más o menos aprendieron? Sí. Ahora se los voy a preguntar salteados. Las cartas generales, ¿cuáles son? Díganmelas. Generales son 8. Empezamos con Hebreos. Sí, son 8, pero empieza con Hebreos. Santiago, Primera de Corintios, Segunda de No. Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, nada más. Históricos, ¿quién sabe qué libro es el de históricos? Históricos. A ver, Andrea. No, los históricos, es solamente un libro. Cuenta la historia y dije que hablaba sobre Saulo de Tarso. Hechos, ¿verdad? Hechos de los apóstoles. A ver, las cartas paulinas. Bueno, ¿alguien sabe por qué son cartas paulinas? ¿Por qué dijimos? Nuestro hermano Ian ya lo dijo, pero alguien más. Nuestro hermano Ian, bueno, ¿no? Bueno, vamos a volvérselo a recordar. Nuestro hermano Ian va a decir por qué. Dios, las cartas paulinas llevan el nombre porque son cartas escritas principalmente, son cartas escritas por el apóstol Pablo. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que eran cartas escritas por el apóstol Pablo? No, ¿verdad? Pues, ¿quién se había preguntado por qué se le había dicho paulinas? Ustedes habían preguntado, ¿verdad? ¿Y quién fue el apóstol Pablo? Yo dije que le habían cambiado su nombre. No. Dije que era del libro de Hechos. Alguien que perseguía a los cristianos, pero después Dios cambió su corazón. Dios le habló. Su nombre empieza con ese. Saulo de Tarso, ¿verdad? Ya lo había mencionado. Saulo de Tarso era el que estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Y por eso, pues él... Cómo Dios cambia los corazones, ¿verdad? De cada uno. Porque ¿cuántos libros escribió Saulo de Tarso? Que son las cartas paulinas. ¿Cuántos escribió? 13, ¿verdad? Escribió 13 cartas. Es algo que Dios, pues es sorprendente, ¿verdad? Porque Dios cambia nuestros corazones a pesar de que hacemos cosas que... Cosas malas, ¿verdad? A pesar de que pues somos malos a veces. Luego, otra pregunta, Ian. Pasa al frente también. Bueno, ahorita pasa también para contestar las preguntas. ¿Qué cartas? Bueno, ¿por qué es profético? Porque son profecías. Porque son profecías, ¿verdad? ¿Y qué son las profecías? Lo que va a pasar, ¿qué? Son revelaciones Lo que va a pasar también más adelante, ¿verdad? Pero, ¿por qué nos dicen estas profecías a lo mejor? ¿Por qué es? Para que nos adviertan. Nos advierten. ¿Y qué hacen las advertencias? Que nosotros vayamos por un camino correcto, ¿verdad? Nos van preparando. ¿Y todos estos libros a qué pertenecen? Al Nuevo Testamento, ¿verdad? Se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, pues estas han sido algunas preguntas y ya vimos que más o menos pusieron atención, pero por eso vamos a volverlas a repasar todos juntos, ¿verdad? Y ahorita a ver si les preguntamos a cada quien uno solito. Bueno, empezamos con los evangelios. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Luego con las cartas que sigue. Y
histórico, ¿no? Histórico, que es Hechos. Hechos, Luego, nada más Hechos. nada más ahí, Hechos. Luego las cartas paulinas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y y Filemón. Filemón. Ajá, Tito y Filemón. Luego las cartas generales, que es Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y luego los libros proféticos, que es Apocalipsis. Alguien ya se lo aprendió otra vez para que le preguntemos, ¿no? En lo que van repasando vamos a leer rápidamente el texto que está atrás de nuestro mano. ¿Se pueden animar? ¿Qué dice el texto? Dice, lo voy a leer una vez y luego cada uno se lo tiene que aprender, ¿verdad? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, ¿a qué pertenece? No vean. Segunda de Timoteo, ¿a qué pertenece? A las cartas paulinas, ¿verdad? Ahora repetimos todos juntos el texto y ahorita cada uno. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Alguien ya se lo aprendió? Nuestra hermana Ariana va a pasar a decirlo primero. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Ari ya se lo aprendió. ¿Quién más? Ella. Bueno, en lo que siguen repasando el texto, nuestra hermana Gis. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Alguien más? ¿Ya lo quieres pasar a decir? ¿Ya te lo aprendiste? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Nuestra hermana ya se lo aprendió. Toda la escritura es inspirada por Dios Y y útil útil para Enseñar, para redarguir, redarguir. para corregir y para Y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Nuestra hermana Dani, ¿ya te la aprendiste? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios inspirada por Dios y útil y útil para enseñar, para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo de Timoteo 3:16. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno que también trate de aprendérselo a nuestro hermanito. Ahora me toca a mí y luego a nuestro hermano Ian. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Ahora nuestro hermano Ian, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios, dice así en el nombre del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a leer ya los mensajes que nos estuvieron llegando en el programa, ¿verdad? Y pues volviendo a felicitar también a nuestra hermana Naya, por si no nos vio al principio. Que el Señor la siga bendiciendo y la siga ayudando, ¿verdad? Dándole más años de vida. Amén, gloria a Dios. Bueno, gracias hermanos por estarnos acompañando en esta transmisión y vamos a leer los comentarios porque ya se nos acabó el tiempo. Nuestra hermana, permítame tantito. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí ya los tengo. Nuestra hermana Eunice Hernández dice, wow, dice, felicidades por aprenderse los libros de la Biblia, muy buena memoria. ¿Ya ven? Lo están felicitando porque se los aprendieron.
La hermana Lilia Cisneros dice, Dios Todopoderoso les bendiga, fortalezca grandemente. Que el Señor le bendiga a nuestra hermana. Nuestra hermana Naye García, que hoy está cumpliendo años, dice, Dios les bendiga mucho a todos los pequeños y pequeñas. Saludos, Ian y Damaris. Qué bueno que nos aprendamos los libros de la Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios, nuestro hermano San, Cerdes y Rebel, dice, Dios les bendiga y les ayude, qué bonito trabajan y se esfuerzan. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Nuestra hermana Belis Pájaro, Dios les bendiga grandemente, Damaris e Ian y a todos los pequeños que participan. Dios les colme de grandes bendiciones, bonitas alabanzas. Atentamente, la hermana José, Carlitos, Jani, un fuerte abrazo. Amén. Dios les bendiga y les mandamos un saludo. Nuestra hermana Unice se nos pasó también otro mensaje que dice, Dios les bendiga a todos los que participan. Amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Azul Villegas dice, bendiciones, hermanos. Que el Señor le bendiga, hermano. Nuestra hermana Luis Romero dice que cuán bueno es ver desde pequeños hasta ahorita continúan trabajando en obra de Dios. Dios les bendiga y les dé más entendimiento y sabiduría, dama Ian. Y pues la Biblia también vemos que es nuestro instrumento para seguir adelante. Nuestra hermana Lilia Cisneros dice bendiciones de lo alto. Nuestra hermana Mireya RG, Dios les bendiga a cada uno y Dios les siga ayudando grandemente desde Payuca, zona libres. Gloria a Dios, hermana, un saludo hasta allá, hasta Libres. Que el Señor les bendiga. Nuestra hermana Sabdi Cotoco, Dios les bendiga en gran manera. Saludos, un saludo, hermana. Nuestra hermana Elizabeth dice, Dios les bendiga, hermanos, que los siga ayudando. Que el Señor te bendiga, Liz. Nuestra hermana Erika Barrera, que Dios le bendiga, hermanitos. Que el Señor les bendiga, hermana. Que síganos acompañando. Nuestra hermana Sharita Cuellar, Dios les bendiga. Nuestro hermano Javier Trinidad, Dios les bendiga. Un cordial saludo. Dios les fortalezca en todo momento. Nuestro hermano Israel Hernández Andrade dice, saludos, Ian y Damaris, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Nuestro hermano Danielu Cortés, Dios les bendiga, hermanos. Nuestro hermano Odi Gil Arellano, Dios les bendiga. Un saludo a todos los que nos están viendo. Nuestra hermana Erika Barrera dice, amén, que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga, Anayeli, que Dios, le mandan una felicitación a nuestra hermana, ¿verdad? De parte de nuestra hermana Erika Barrera. Nuestro hermano Oscar Pemo dice, Dios les bendiga, Damaris, Ian, les estamos viendo desde Villahermosa, Tabasco. Dios les bendiga, hermanos, un saludo y un fuerte abrazo. Nuestra hermana Vero Gilara, saludos, Ian y Damaris, Dios les bendiga grandemente. Un saludo, hermana Vero. Y nuestro hermano Oscar Pemo otra vez, saludos a todos los pequeños que participan en las enseñanzas del día de hoy. Nuestra hermana Marta Sánchez dice, Dios les bendiga, niños, sigan adelante. Nuestra hermana Eo Elizabeth dice, muy bonitos trabajos, hermanos, excelente manera de aprenderse los libros. Y pues gracias por estarnos acompañando y si pasan, quieren mandar saludos a alguien rápidamente. Y si no, ya estaremos elevando la oración, ¿verdad? Espérame, antes, otro saludo nos acaba de llegar, amén, gloria a Dios, dice, buenas tardes, hermanas, les saluda Noemí desde Puebla, que el Señor, ¿cómo le decimos? Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Alguien quiere mandar saludos rápidamente? ¿Vale? Mi papá que me está viendo acá, espero que me vea porque mi mamá está trabajando y quiero que Dios lo acompañe a ella. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Yes. Un saludo a mi mamá y a mi hermana que me están viendo y a mis tíos que tal vez me estén viendo. Ariana. Andrea. Saludos a mis papás. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Hay otro saludo, Ariana. A mi mamá que ahorita está viendo la transmisión, que es en su trabajo. Amén, gloria a Dios. Nos acaba de llegar otro mensaje, dice la hermana Liz, dice, Dios le bendiga a la hermana Naye García, que cumple años de parte de Eli, Bere y Ami. Pues así le estamos pasando también los mensajes a nuestra hermana Naye, que el Señor le siga bendiciendo, ¿verdad? Y ahora vamos pues a elevar una oración porque ya hemos terminado el programa y esperamos que se hayan aprendido los libros de la Biblia con nosotros, ¿verdad? Vamos a elevar una oración, inclinamos nuestro rostro.
Padre, gracias te damos, Dios mío, por permitirnos, Dios mío, estar en este lugar, Dios mío. Te damos las gracias Te radio por nos dices una oportunidad para alabar tu nombre, Señor. Cuídanos de todos los pecados, Señor Jesucristo. Perdónanos los pecados que hemos hecho, Señor. Te rayes, Señor. Por Padre nuestro, por todo, Señor. Cuídanos de todo el mal, Señor. No te tenga la comida por los demás que no tengan, Señor. Gracias, Padre, Señor. Padre, cuídanos, Señor. bendición. Gracias a todos, Dios. Gracias. Amén. Bueno, pues que Dios los guarde y los bendiga. Nos vemos, ¿verdad? Dios les Dios bendiga. les bendiga. bendiga.